Hola hermanos, bienvenidos a la reunión de hoy. Es un gusto que usted nos esté acompañando. Es un gusto que a través de la tecnología podamos reunirnos. Todo gracias al Señor. Les invito en este momento a orar conmigo. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, por cada persona que hoy se reúne en esta reunión para aprender de ti. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y tienes cuidado de nosotros. Gracias por la iglesia Cristo viene. En este momento, Señor, venimos presentando delante de ti las peticiones de las familias aquí reunidas. Nos presentamos para ponerlas en tus manos y para pedir tu santa voluntad. Ponemos esta reunión en tus manos para que podamos aprender mucho y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, les invito por favor a abrir la Biblia conmigo en el libro de Isaías. Vamos a buscar Isaías 40:26. Levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre, las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca le falta una de ellas. Gloria al Señor. En este momento, hermanos, quiero invitarlos a ofrendar. Pueden ver la dirección que está en la pantalla para poder ofrendar juntos. Voy a leerles un versículo que dice así, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hola amigos, amigas, qué gusto tenerles por acá. Vamos a celebrar la Cena del Señor el día de hoy y quisiera que en este momento usted busque los elementos, el jugo de uva, el fresco, lo que tenga por ahí y el alimento que quiera utilizar, el pancito o la galleta que vaya a utilizar. Y hace algunos días estaba estudiando 1 Corintios 11, que es donde está la institución de la Cena del Señor, y me llamó poderosamente la atención que precisamente antes de que Pablo establezca la Cena del Señor, hay un título, y ese título dice orden en la Cena del Señor, al menos así dice en mi versión. Hay otros títulos, otras versiones que dicen el desorden en la Cena del Señor y demás. Y me llamó mucho la atención, así que me puse a estudiarlo. Y hay un versículo que es el versículo 20. Pablo está bastante molesto con la iglesia de Corinto, porque en realidad la Cena del Señor perdió el objetivo primordial, perdió absolutamente todo sentido. Entonces Pablo les está haciendo un regaño fuerte sobre cómo deben hacer la Cena del Señor y lo que están haciendo, que está incorrecto. Y el versículo 20 dice así: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la Cena del Señor. Y después de eso, inmediatamente después, Pablo habla sobre lo que están haciendo. Algunos se apresuran a comer rápido para llenarse de una manera obviamente egoísta, dejan a las personas más necesitadas con menos comida, con hambre. La gente se embriaga en la Cena del Señor y en realidad al final
dice, ¿quiere que yo los elogie? ¿Quieren acaso que yo les valore lo que ustedes están haciendo en medio de la cena del Señor? Y él dice, pues bien, de ninguna manera lo voy a hacer. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, precisamente que hoy quisiera que tomáramos esas palabras de Pablo para nosotros como iglesia, para nosotros como seres humanos, como individuos, y que pensemos por un momento qué nos está separando realmente de la cena del Señor, qué nos hace indignos. ¿Será acaso el materialismo? ¿Será acaso que tenemos algún pecado oculto? ¿Será acaso que tenemos diferencias? Pablo también hace alusión a las divisiones de la iglesia. ¿Será acaso una enemistad? ¿Qué nos separa de Jesucristo? ¿Qué nos separa de recibir ese regalo de la salvación a través de Cristo Jesús? ¿Qué nos está quitando el enfoque? ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es perfecta. Te damos gracias porque tú nos enseñas cómo debemos hacer las cosas. Tu palabra dice que celebremos la cena del Señor, Señor, en paz, dignamente, Padre. Y hoy queremos orar a ti y pedirte perdón, Señor. Perdón porque muchas veces hemos puesto nuestro pecado, nuestros intereses y un sinfín de cosas, Padre, entre nosotros, entre nuestro corazón y la persona de Cristo Jesús. Perdón, Señor. Perdón por habernos alejado, por haber perdido el enfoque, Señor. Perdón. Estamos arrepentidos, Señor, de todos esos pecados y de todas esas veces que te hemos negado, Señor, de alguna o de otra manera, que han estado otras cosas primero. Gracias, Señor, porque a través de Cristo Jesús es que podemos venir ante ti, Señor. Gracias, Padre. Y oramos a ti, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo. Mis hermanos, versículos después, en el 23, o sea, 3 después de esto que les acabo de decir, Pablo dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan, y luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Bebamos. Comemos y bebemos en memoria de Cristo Jesús. A Él sea dada toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Vamos en este momento a invitarlos a alabar al Señor por medio de los cánticos. Me gustaría compartirles un versículo. El Salmo 28:7 dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Qué les parece si exaltamos el nombre de nuestro Dios este día? ¿Qué les parece si exaltamos lo santo, lo poderoso, lo bondadoso que es Dios todo el tiempo?
clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación.
Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es, quién vendrá. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es, quién vendrá.
Muy buenas noches, iglesia. Buena noche más y un ratito más para estar juntos y estar estudiando la palabra del Señor. Espero que muchos de ustedes estén siempre conectados y que tengamos esa conciencia constante que tenemos en nuestras manos este libro de la ley y que a través del libro de la ley podemos conocer a Cristo, el cual nos lleva al Padre. Así que aún en el Antiguo Testamento, que es lo que hemos estado estudiando, podemos ver reflejos del Señor y cómo la centralidad sigue estando en Cristo. Y hoy quisiera llevarlos a una historia que apunta justamente a eso. Estamos en la serie Conociendo mi Biblia, en la sección Libros Históricos, y ya fuimos por Josué, por Jueces, por Ruth, y hoy nos toca el cuarto libro, que es Primero de Samuel, y se llama Primero porque es un libro. Recordarles que ese es el primer tercio de los bloques que vamos a ver, y quisiera arrancar con un versículo que está en Proverbios. El hombre más sabio del mundo habla de este tema, y vean lo que dice Proverbios 16:18. Dice la palabra del Señor así: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y este va a ser uno de los megatemas en el primer libro de Samuel, el orgulloso y el humilde. Vean, va a ser enfático, no es el único tema, pero él va a ser enfático una y otra vez en decir el orgulloso y el humilde. Muchas áreas, muchas historias, hay muchas historias en Samuel, así que yo les voy a contar un par nada más, pero para que usted esté un poquito enterado, uno de los megatemas es el orgulloso y el humilde. Así que permítanme recordarles un par de cosas, poner todo en contexto. Primero y segundo de Samuel originalmente no eran primero y segundo, era un solo libro grandotote, pero allá en el año 200 más o menos antes de Cristo, cuando tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, los traductores le hicieron o lo partieron en dos, lo hicieron en dos partes. Simplemente es porque los rollos donde escribían eran ya muy grandes, así que los separaron para que fuera más sencillo manejarlos. Así que no son dos historias, es una sola historia, pero se ha mantenido esa división de dos libros por más de 2000 años. Así que va el resumen. ¿Cómo va esto? Bueno, después de que Israel había sido rescatado de Egipto por el Señor, en donde ellos estaban esclavos, Dios lo que hace es que Dios los abraza a ellos como un pueblo, y ellos, arranca Dios, pero ellos también hacen un pacto con el Señor y se comprometen cada una de estas partes en este pacto que hizo Dios, el mosaico, que es un pacto bilateral de ambas partes, y hacen pacto con el Señor, y lo que promete Israel es que le va a ser fiel a Dios, que le va a ser obediente a Dios, y Dios lo que hace es que les da leyes a ellos, que es la ley mosaica, la palabra del Señor, lo que los judíos hoy llaman la Torá. Bueno, esto se llamó el pacto mosaico. Se supone que ahora Israel sería una nación de acuerdo a los preceptos de Dios, una nación diferente, ¿sí? Eventualmente llegaron ellos a la tierra prometida, donde se esperaba esa fidelidad de parte de ellos. Es decir, Dios les dio tierra abundante, buena tierra, tenés paz, tenés un reglamento de cómo regirte y tenés a Dios. Realmente lo tenían todo, tenían las condiciones ideales. Pero entonces llegamos, después de Moisés, al libro de los jueces. ¿Y qué pasó? Ya lo estudiamos eso. Israel fracasó absolutamente en cumplir la tarea de Dios. Todo jueces, mis amados, todo jueces es un testimonio de la necedad y de la infidelidad de este pueblo. Que dicho sea de paso, eso podría pasarnos a nosotros, haber sido rescatados por Dios y serle infiel. Bueno, es otro tema, pero nos puede pasar. Jueces se dan un tiempo de un caos moral, ¿sí? Donde demostramos una y mil veces que alejados de Dios somos un desastre. Este es un principio que ha permanecido a través de los siglos hasta el día de hoy. Alejados de Dios somos un desastre. Y el último juez en esta sección de jueces que Dios levantó tiene su propio libro. ¿Y saben cuál es? Samuel, justamente. Samuel es el último de los jueces, pero tiene su propio libro, y fue además el primer profeta o sacerdote de Dios, oficial, digamos, bajo la dinámica más de ya establecidos en la tierra prometida. Bueno, su historia, la de Samuel, se enfoca en tres personajes principales. Así como fue con Ruth, que habían tres principales, en los libros de Samuel, que es 1 y 2, que era nada más uno, hay también tres personajes principales, y ellos van a ser el mismo Samuel, que es uno, el segundo es Saúl, que será más adelante el primer rey de Israel, y el famosísimo David, que se lo veremos más que todo en 2 de Samuel, pero hoy vamos a mencionarlo, pero ahí están los tres primeros, Samuel, Saúl y David. Y fue un tiempo de transición en el cual Israel pasó de ser un grupito de tribus, sí, gobernadas por líderes de clanes y demás, a una monarquía liderada y consolidada por un solo rey en la capital,
que en ese momento se llamaba Jerusalén. Así que tenemos a Samuel el profeta, a Saúl el primer rey y a David el segundo rey. Y la historia que está contada en estos dos libros, vamos a ver lo siguiente. Veremos el primer bloque, la presentación de Samuel, quién era Samuel, la historia de Samuel justamente, su ministerio. Luego veremos el ascenso de Saúl, luego veremos la caída de Saúl mientras David asciende. Luego veremos el descenso de David y las implicaciones para su familia. Así que las divisiones de ambos libros son muy claras, se las comento rápidamente. Del capítulo 1 al capítulo 7 de 1 de Samuel, Samuel como personaje principal. Del 8 al 31 de 1 de Samuel, veremos la historia central de Saúl, pero con un peso importante de Samuel, y por ahí se habla un poco de David. ¿Sí? Su ascenso, su caída, mientras Saúl cae, David asciende. Y del 1 al 20 de 2 de Samuel veremos el ascenso y la caída de David. Y del 21 al 24 de 2 de Samuel veremos la conclusión, es una reflexión final que va a ser el autor de Samuel. Entonces vamos a concentrarnos en el primer libro, Samuel, Saúl y un poquitito de David, ¿sí? Ahora, esto es interesante porque la primera historia que el libro nos narra no es la historia ni de David ni de Saúl, ni siquiera de Samuel. Samuel está involucrado, pero no es el personaje central en la primera historia. Y esta historia, la primera, es la que nos va a dar el tono a los demás libros. Nos va a dar justamente la dinámica del resto de 1 de Samuel y de 2 de Samuel. Y es la historia de una mujer que tal vez uno no la conozca. Su nombre es hoy muy conocido, es un nombre muy, muy popular. Y esta mujer llamada Ana. Y uno dice, ¿y esta Ana quién es? La mamá de Samuel. Arrancamos ahí, no arrancamos con Samuel, arrancamos con su mamá. La historia tiene mucho detalle, pero del capítulo 1 al capítulo 3 les cuento, esta fue una mujer que arranca su vida como una mujer desdichada. ¿Y por qué es tan desdichada? Bueno, porque no puede ser madre, y esto de no poder ser madre y que esto traiga desgracia o tristeza a la vida de alguien, es un pensamiento que choca mucho con el pensamiento actual. Las mujeres actualmente, o no digo todas, pero hay un grupo de mujeres que piensan que ser madre es una desgracia y hasta pelean por ese, comillas, pseudo derecho a asesinar a sus hijos no nacidos. Pero Ana, nuestra personaje en la primera historia, desea con todo su corazón tener un bebé y no puede. Y ella entiende lo que sería escrito tiempo después allá en el Salmo 127, cuando el salmista escribió, los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Ana entiende esto. Así que ella sufre por no tener un bebé y su pequeña historia nos habla de cómo pasa del gran dolor que tenía al gozo. ¿Por qué? Porque Dios puede, a pesar de que esta sea una mujer estéril, Dios puede, y lo hizo, hacer un milagro y le da el niño al cual ella llamó Samuel. Me estoy ahorrando un montón de detalles, usted tiene que leerlo, pero le cuento la generalidad. Y Ana lo que hace es de que le consagra a este bebé que Dios le dio a Dios, y entonces Samuel es criado por Elí, y Elí era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Levanta un cántico de agradecimiento a Dios. Una vez que ha rogado a Dios, Dios le ha respondido y le ha dado un hijo, ella consagra a este hijo a Dios y luego levanta un cántico de agradecimiento. Es una poesía a Dios. Gracias, gracias, gracias Señor, y reconociendo la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué les cuento eso si la historia es de Samuel y de Saúl y David? Bueno, porque lo interesante acá es que cuando uno lee esta poesía, la poesía de Ana, uno entiende que hay cosas que uno las lee y tienen que ver con la esterilidad y el milagro que Dios hizo. Es inconfundible que ella está hablando acerca de la gracia que encontró en Dios a través de su historia. Pero hay otras cosas que ella escribe que me parecen raras, que están fuera del contexto de lo que ella vivía y no tienen mucho sentido a menos con lo que ella vivió. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Ana, de una manera profética, voy a decir, viendo al futuro, posiblemente sin saberlo, pero inspirada por Dios, viendo al futuro, es que ella canta y escribe esta poesía, y ella está enseñando todo lo que va a pasar en el resto del libro. Por eso dije que este canto le da el tono al resto del libro, nos dice de qué va a tratar el libro, aún con una mujer, Ana, que posiblemente no sepa que lo que ella está cantando y expresándole a Dios será lo que dará el tono al resto de la vida de su hijo y del futuro rey, etcétera, etcétera. Recuerden, en este momento no hay rey, con Ana no hay rey, y ni siquiera hay idea de que haya un rey. Entonces leamos el poema, ¿les parece? Para que sepamos de qué estoy hablando. Y vamos a irnos a 1 de Samuel capítulo 2, y son 10 versículos, así que vamos a ir despacito, pero son 10 versículos, así que entremos con fuerza a esto.
Este fue el canto, la oración, el poema de Ana después de que Dios la bendijo con un hijo y ahora ella tiene esa bendición de poder ser mamá y levanta este canto a Dios. Leo para ustedes 1 de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10. ¿Cuánto me ha bendecido?, dice Ana. Ahora tengo respuesta para mis enemigos, porque el Señor ha resuelto mi problema. Cuánto se goza mi corazón. No hay otro Dios, ni nadie tan santo como el Señor, ni otra roca como nuestro Dios. Dejen de actuar con tanto orgullo y arrogancia. El Señor sabe lo que ustedes han hecho y Él juzgará sus acciones. Arrancamos hablando de lo que Él había hecho y de pronto habla de otras personas orgullosas y Dios juzgando. Uno dice, ¿esto qué tiene que ver? Sigo leyendo. Los que eran poderosos han perdido sus fuerzas. Los que eran débiles ahora son fuertes. Los que estaban hartos ahora pasan hambre y los que tenían hambre ahora se sacian. La mujer estéril ahora tiene 7 hijos. La que tenía muchos hijos ya no los tiene. El Señor mata, el Señor da vida. Él empobrece a unos y enriquece a otros. Él abate a algunos y enaltece a otros. Él levanta al pobre desde el polvo, desde el montón de cenizas y lo sienta entre los príncipes, ubicándolo en un lugar de honor. Porque el Señor tiene dominio sobre la tierra, Él protegerá a los piadosos, pero los impíos serán silenciados en las tinieblas. Ninguno podrá triunfar por su propia fortaleza. ¿Escuchó eso? Ninguno podrá triunfar por su propia fortaleza. Los que pelean contra el Señor serán quebrantados. Él truena contra ellos desde los cielos. Él juzga a través de toda la tierra y Él da poderosa fortaleza a su rey y da gran gloria a su ungido. Bueno, otra vez, el poema habla de temas de ella al principio, pero luego se emociona y nos dice cosas que no pasarán en su vida, sino en el resto del libro. Por ejemplo, hay un pedazo que dice, dejen de actuar con tanto orgullo y arrogancia, el Señor sabe lo que ustedes han hecho y Él juzgará sus acciones, dijo ella. Este va a ser un tema central, Dios aplastando a los orgullosos y exaltando a los humildes. En otro pedacito dice, los que eran poderosos han perdido sus fuerzas, los que eran débiles ahora son fuertes. Esto hablará de la caída de los poderosos y del levantarse de los débiles, lo veremos en la historia también. El versículo 6 dice, el Señor mata, el Señor da vida, Él empobrece a unos y enriquece a otros. Él abate a algunos y enaltece a otros. Y esto habla, mis amados, de la soberanía de Dios en medio de toda una historia que Él va a trazar. Más adelante va a repetir otra vez el tema del orgullo, de la humildad. Ahora les leía enfáticamente, ninguno podrá triunfar por su propia fortaleza. Otra vez la soberanía de Dios. Inclusive menciona, Él da poderosa fortaleza a su rey y da gran gloria a su ungido. Vean, en este momento no había rey, ya Ana está hablando acerca de un futuro rey. Y este futuro rey, dicho sea de paso, antes de ser rey era ungido por un profeta y este profeta era su hijito Samuel. Hoy es un bebé, pero más adelante va a crecer y va a convertirse en este que ungirá a los reyes. Así que Ana no va a vivir para ver nada de esto, pero canta y le establece el tono al libro. ¿Qué es lo que sucede? Y voy con algunas historias rápidas para que podamos entender qué es lo que sucede a través de este tono que Ana estableció para todos. Bueno, Samuel crece y se convirtió en una figura nacional, pública. Era el líder principal, no había reyes en ese momento, súper respetado y súper amado. A la gente no le cabía la menor duda de que Dios estaba con Samuel. Este es un líder que no fue impuesto por el pueblo, ni tampoco fue un líder escogido. Dios lo puso, pero la gente lo acepta con gran regocijo. Y es un líder que es seguido no por lo que hace, no por cómo predica, no por su carisma, sino por su carácter. Y yo como líder me pongo a pensar al respecto. Esa es la clase de líder que yo quisiera ser. Un líder que es seguido y respetado por su carácter, no por lo que hace o por los logros que pueda tener. Y cualquiera que no me esté mirando debería anhelar lo mismo, como papá, como esposo, como esposa, como jefe, como alumno, como que la gente pueda mirarnos por nuestro carácter. Y este es Samuel, este es el perfil que tiene Samuel. Y mientras Samuel está creciendo, se levantan los filisteos que vienen de Filistea, ¿sí? Quienes serán los enemigos de turno en ese momento. Israel tuvo muchos enemigos, pero los que siempre fueron constantes, que siempre estuvieron ahí presentes, fueron los filisteos. Que dicho sea de paso, no ha de confundirse con los filibusteros. Y lo digo porque me acuerdo, yo chiquitito, no sé, me acuerdo si en el cole o en la escuela, pero en algún lugar, o fue en la escuela que dije filisteos, o en la iglesia que dije filibusteros, pero no ha de confundírsenos este enemigo constante que tiene Israel, que viene de Filistea.
¿Y qué sucede entonces con esta batalla con los filisteos? Que Israel se vuelve arrogante y se va a enfrentar contra ellos, pero con un pensamiento de que ellos pueden. Y en lugar de pedirle ayuda a Dios, como tendría que haber empezado todo este asunto, cuando tenían un conflicto contra sus enemigos, ¿qué fue lo que hicieron? Sacaron el arca del pacto, sacaron su amuleto mágico. Porque según ellos este amuleto les iba a ganar todas las batallas, ¿sí? Recuerdo en el primer live que hice el año pasado, allá en marzo, hablé acerca de talismanes modernos. Cómo hay cosas que hacemos y queremos que nos dan protección de parte del Señor, y que como ya fui a la iglesia, ya cumplí. Como ya lo llevo aquí la Biblia, ya cumplí. Como me persino, ya cumplí. Son talismanes que utilizamos. Nuestro Dios no es un amuleto de la suerte. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente creía que tenía garantizada la victoria por su amuleto, la llevaron al campo de batalla y perdieron la batalla. Perdieron por su arrogancia, haciendo memoria las palabras que Ana había dicho antes cuando dijo: dejen de actuar con tanto orgullo y arrogancia. El Señor sabe lo que ustedes han hecho y Él juzgará sus acciones. Ana profetizando a futuro lo que pasaría. Entonces los filisteos capturaron el arca del Señor y los filisteos colocaron el arca del Señor en el templo de su Dios. Este Dios se llamaba Dagón. Y es muy interesante porque Dios, sin un ejército humano, Él solito, diríamos, derrotó a este Dios. Lea la historia de cómo lo derrotó. Pero además castigó a Filistea con plagas, no del tamaño de Egipto, pero con plagas, hasta que los filisteos entendieron que estaban perdiendo o que estaban siendo castigados divinamente por causa del arca, y voluntariamente decidieron devolver el arca a Israel. No sé si recuerdan las palabras de Ana: los que pelean contra el Señor serán quebrantados. Él truena contra ellos desde los cielos, decía en el versículo 10. El punto en toda esta mini historia de los filisteos es que Dios no es el amuleto de la suerte de nadie, ¿sí? Él es Dios sobre Israel, y Él es Dios sobre Filistea, y es Dios sobre Cartago, ¿sí? Y Él castiga no únicamente el orgullo de los enemigos de Israel, pero el orgullo también de Israel mismo, o de los cartagos, o de los ticos, o usted póngale el nombre. Dios sigue opuesto al orgullo. Dios no ha cambiado y aún resiste a los soberbios, y Él da gracia a los humildes. Muy bien, y llegamos al siguiente bloque, que es el capítulo del 8 al 31, a donde el personaje central, si bien Samuel sigue ahí como alguien importante, ahora vamos a entrar con Saúl. Y Saúl entra porque el pueblo les pide un rey. El pueblo dice: queremos un rey. Y el versículo 5 del capítulo 8 dice: Samuel, mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Bueno, esta nación, la que debería de ser diferente, quiere ser como todos los demás. Esto es trágico. Quiero ser como todos los demás cuando fui llamado a ser diferente. Y empieza el proceso de la monarquía con el primer rey de Israel, que fue Saúl, un personaje central en este libro. Y ahora es importante recordar que Saúl tiene todas las de ganar. No únicamente su presencia física, su tamaño era muy alto, su hermosura, su fortaleza, más adelante su valentía, etcétera, etcétera. Además venía de la tribu correcta. El panorama con Saúl es un panorama positivo, y posiblemente pensemos que si me dieran a mí a escoger entre muchos de Saúl, escogeríamos a Saúl porque tiene los dotes, o pareciera que tiene los dotes. Lo que pasa es de que algo que aprenderemos en 1 Samuel es que Dios nos mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo externo, pero Dios mira la condición del corazón. Así que este hombre, que tenía todas las condiciones para hacerlo un ganador, pero tiene un problema importante, y su problema tiene que ver con sus profundas fallas en su carácter y su integridad. Esta va a ser la historia, la triste historia de Saúl, sus profundas fallas en su carácter y su integridad. Y una de las principales de estas fallas tiene que ver con la incapacidad que tiene este hombre para reconocer sus errores, ¿sí? Entonces se llama orgullo, y lo va a llevar por un camino muy complejo. Vean, y les hablo desde mi experiencia personal, con lo cual uno batalla como líder, y uno dice: efectivamente, el orgullo no te da más que insatisfacciones. La arrogancia no te lleva más que la destrucción. Así arranqué la prédica. ¿Recuerdan Proverbios 16? Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. El libro nos habla acerca del ascenso al trono, que es la parte donde él se sentía orgulloso, y después, a causa de este orgullo, luego viene su caída. Y la denuncia de Samuel justamente es esa. Israel necesita un rey que sea fiel a Dios y que sea humilde. Y si puedo traer eso, la voz de Samuel: Israel necesita un rey que sea fiel a Dios y humilde,
puedo traerlo. Nuestra iglesia local necesita un pastor que sea fiel a Dios y humilde, y ancianos que sean fieles a Dios y humildes, y coordinadores que sean fieles a Dios y humildes, y líderes que sean fieles a Dios y humildes, y papás que sean fieles a Dios y humildes, e hijos que sean fieles a Dios y humildes. Dios está demandando todavía, 3000 años después, cristianos que seamos fieles a Dios y humildes. La humildad es importante. Y en este marco acerca de lo que Dios quería y lo que Saúl hizo, es que entonces Dios desecha a Saúl y a toda su descendencia de la monarquía, del reinado. Ya no vas a ser más rey, Dios te ha desechado, ni vos, ni tus hijos, ni tus nietos, ya no va a volver a haber reyes en tu familia. El orgullo es humillado, el orgulloso es puesto bajo la poderosa mano del Señor. ¿Se acuerdan a Ana otra vez? Cuando ella decía, dejen de actuar con tanto orgullo y arrogancia. El Señor sabe lo que ustedes han hecho y Él juzgará sus acciones. Los que eran poderosos han perdido sus fuerzas. Y de esta manera, con la caída de Saúl, es que enlazamos con David, ¿sí? Quien empieza su historia como uno completamente débil. Mis amados, David, uno de pronto dice, el gran rey David. Sí, así terminó, pero no empezó así. Empezó siendo completamente débil. Un fuerte contraste entre lo que Dios considera apto y lo que el humano considera apto. Entre Saúl y David, todos hubiéramos escogido a Saúl, se lo garantizo. Saúl tiene un perfil mucho más de líder, mucho más de fuerza, mucho más de muchas cosas, de rey, que el mismo David. Sin embargo, Dios mira algo diferente a lo que mira el hombre, y Dios está mirando el corazón de David. ¿Y por qué digo que David empieza con desventaja? Porque número uno, era el más joven de su familia y la prioridad siempre se daba sobre el mayor, al punto que cuando David va a la casa de Isaí, ¿quién era Isaí? El nieto de Ruth. ¿Se acuerdan? Y cuando Samuel va a la casa de Isaí y le dice, vengo a ungir a uno de tus hijos como rey, ¿qué es lo que hace Isaí? Obvio, el mayor, vení. No es este. Bueno, el que le sigue, no es este. Y empieza. Cuando llega al séptimo dice, se me acabaron los hijos. No, espera, me queda uno todavía, es David. Lo que pasa es que ni siquiera lo conté porque es el menor y está en el campo. Mándalo a traer. Y cuando llega David, Dios le dice a Samuel, este es. Y es cuando unge al más pequeño. Y obviamente todos se quedan asombrados. El menor, ¿cómo es posible? Y él empieza con esa desventaja, pero era Dios levantando el reemplazo de Saúl. Un chico, David, un chico de la tribu de Judá, mientras que Saúl era de Benjamín, quien más adelante veremos, ahora sí, como el poderoso rey David. Y así empezó su historia, ¿sí? Como uno pequeño, pero que Dios levanta porque era fiel. Y esto es clave en la vida de David. Dios lo apadrinó, estuvo delante de él siempre porque él era fiel. Él honraba al Señor en todo momento. Vean, la famosa historia de Goliat. ¿Quién no ha escuchado la historia de Goliat? Pero esta famosa historia de Goliat nos recuerda eso. David entra contra aquel enorme gigante y se da cuenta, es imposible. Las posibilidades de David son nulas. Y sin embargo triunfó. ¿Se acuerdan, Ana? Los que eran débiles ahora son fuertes, había dicho en su canto, ¿sí? Y este es David experimentando en carne propia el valor de la humildad. Lo ve en su vida, lo contrasta con la vida de Saúl. Inclusive años más tarde, siendo ya una persona un poquito mayor, escribe el famoso Salmo 138. Muchos lo hemos escuchado. Aunque el Señor está en lo alto, Él se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al altivo. ¿Y por qué David escribe esto? Porque lo había vivido, lo había aprendido de manera personal. Y en medio de todas las tonterías, mis hermanos, porque David no es un santito, ¿sí? David se portó mal en muchas cosas. Pero en medio de todas las tonterías que hizo en su vida, mantuvo siempre un corazón humilde delante del Señor. Vean, era tan humilde que a pesar de que hubo varios años cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, porque estaba celoso, y David se escondía y tuvo un montón de oportunidades para matarlo. David era mucho más fuerte que Saúl, mucho mejor guerrero, y tuvo oportunidades para hacerlo, y sin embargo él nunca levantó su espada en contra de Saúl. Era un tema de decir, yo no voy a matar a quien Dios ha ungido como rey, yo no lo voy a hacer. Respeto la decisión de mi Dios y respeto lo que Él dijo. Yo no voy a pasar espada sobre este hombre, a pesar de que esté triste, a pesar de que me sienta mal, a pesar de que me estén persiguiendo. Y ese era el corazón de David. Este joven, sin haber hecho nada, sigue siendo fiel y sigue confiando en Dios, que Dios hará su propósito en su vida. Finalmente, en los últimos capítulos de Primero de Samuel nos encontramos
a Saúl en el campo de batalla. ¿Contra quién? Contra los filisteos, ¿sí? Pero ahora está alejado del Señor. Saúl había peleado batallas, algunas las había ganado de la mano del Señor, y ahora nos encontramos con la última, y tristemente es la última de él, alejado del Señor. Y cuando estamos alejados del Señor, ¿cómo nos va, mis amados? Mal. Así de sencillo, nos va mal. Perdieron la batalla, y no únicamente eso, Saúl también pierde su vida de una manera horrenda. Junto con su hijito, Jonatán, perdió la vida también, quien era un buen amigo de David. El fin del orgulloso que está separado del Señor. Solo su cadáver en un campo de batalla, porque Dios no estaba con él. Y el libro nos va a dar una advertencia clara a todos. Vean la vida de Samuel y aprendan. Vean la vida de Saúl y aprendan. Vean la vida de David y aprendan. Reflexionen en el carácter de sus vidas. Reflexionen en su orgullo y arrogancia. Mis amados, muchos tendríamos que decir, necesito reflexionar en lo que yo hago, en cómo me comporto, en qué tan humilde u orgulloso puedo llegar a ser. Siglos después, el famoso apóstol Santiago lo va a decir en su carta, capítulo 4, y él dice: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Qué interesante que él diga, háganlo, cristianos, humíllense delante del Señor. Pero humillarse no es demasiado humillante. Delante del Señor no hay problema, humíllense delante del Señor. Y Pedro, otro apóstol famosísimo también, lo va a decir años después cuando escribe 1 Pedro capítulo 5 y el verso 6 dice: humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Otra versión dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Pero la instrucción es, cuando estamos en presencia de Dios, lo que nos queda es guardar silencio y humillarnos delante de quién es Él. Ahora, ¿cómo se mira esto en términos prácticos? Hablamos de orgullo y de humildad, pero eso puede ser conceptos ambiguos. ¿Cómo se mira esto en términos prácticos? ¿Cómo se mira el orgullo, por ejemplo? Vean, hay 1000 formas. Permítame nada más enrumbar su pensamiento para que sepamos de qué estamos hablando. Va algo así. Ante los problemas de mi vida, yo puedo, ¿sí? Gestionaré mis recursos, mis ideas, mis contactos, mis estrategias. Bueno, y luego buscaré a Dios si hace falta. Pero Dios no será lo primero. Haré todo lo mío y luego buscaré a Dios. Porque yo puedo, ¿sí? A nivel de matrimonio, el casado y la casada dirán, este es nuestro matrimonio y nosotros haremos de él lo que nosotros queramos hacer de él. O diseñaremos una forma de caminar diferente a los demás y tendremos éxito. Es decir, el diseño de Dios está bien, pero el nuestro va a ser mucho mejor. Seremos una pareja diferente a todas las demás y tendremos éxito. Los que somos padres dirán, ser papá o mamá, yo sé que Dios tiene buenas intenciones, pero mi método es infalible, mi método es el mejor. La Biblia habla muchísimo de paternidad, dicho sea de paso, y de pronto Dios habla de disciplina. Bueno, eso no tanto, sí, mi método es mejor, yo voy a buscar una mejor forma para que mi hijo salga adelante. Eso es orgullo, eso es decir, Dios está bien, pero lo mío está mejor. Otros me dirán, Esteban, es que este mundo es imposible vivirlo sin deudas, es imposible. Yo sé que Dios dice que no, pero serán otros tiempos. En la actualidad, si usted no vive esclavo de un banco, no puede vivir. Lo de la Biblia está bien, pero yo no puedo vivir de esa manera. Tendré que endeudarme en mi vida. No me importa lo que escuché en una prédica. Decir, ¿quién está hablando? Esteban. Total, Esteban es un pecador igual que yo. Lo cual es cierto, ¿sí? Y por lo tanto no necesito escuchar lo que Dios puede decirme. Yo solito, no ocupo a nadie más, ni la iglesia, ni predicación, ni nada por el estilo, ni nadie que me esté discipulando, ni nada. Por lo tanto, ni siquiera me disipulo, ni disipulo a nadie. Es una linda idea eso de reunirnos en grupos pequeños y estudiar la palabra de Dios. Es una linda idea, pero no es para mí. Yo sé lo que mejor me conviene a mí. Eso es orgullo. Sí, de vez en cuando, Esteban, es lindo congregarnos. Vemos a la gente, nos reímos, pero no seas un religioso fanático, por favor. Eso de que la Biblia dice que se congregaban cada primer día de semana estaba bien para gente que no trabajaba como yo, que no tenía una vida ocupada como la tengo yo. Yo tengo otras cosas que hacer. Además, mi vida no es un caos, no va tan mal, ¿sí? Puedo vivir bien sin una comunidad cristiana. Son expresiones que dicen, Dios dice, pero yo sé mejor. Eso es orgullo. Yo entiendo lo que mejor me conviene a mí. Es más, ¿saben ustedes? Y esto es un pensamiento que anda siempre por mi cabeza. ¿Saben ustedes por qué mucha gente no lee su Biblia regularmente? Porque no creen necesitarla, ¿sí? ¿Y saben por qué creen no necesitarla? Porque ellos pueden solos.
Ellos son sabios según su propia opinión. Es el mismo analogía de que yo voy en el médico, le digo qué es lo que me duele, el médico me dice qué es lo que tengo y qué es lo que debo de tomar. Y yo digo, no, yo sé lo que debo tomar. Y aunque lo que tengo es un fuerte dolor de cabeza, me voy a tomar un té de manzanilla porque yo sé lo que me conviene. Y el médico te dice, no, hay que tomar alguna pastilla contra el dolor. Y uno dice, no, a punta de té de manzanilla yo puedo hacerlo. Es esa arrogancia que dice, yo sé más que el doctor en términos de medicina. Yo sé más que aquel en términos de este tema. Yo sé más que Dios en términos de vida. Sabios en su propia opinión. Y esto es de carácter general. Hombres y mujeres nos pasa lo mismo. Pero tendría que decir, los hombres son de terror. Los hombres somos los supermanes, machos, que no ocupo que nadie me diga nada. Y por lo tanto no pido ni ayuda, ni consejo, ni escucho, ni nada. Yo sé cómo tengo que vivir mi vida, aunque mi vida esté en caos. Y es el llamado de gente como David, que un día dicen, Señor, yo no sé vivir mi vida, ¿me enseñás? Esta actitud de David que de pronto dice, yo no sé cómo vivir mi vida, y hace la pregunta, ¿me enseñás? Y Dios lo que te va a decir es, claro que te enseño. Te dejé estrategias para alcanzar paz eterna, salvación en la palabra, y además te escribí principios de todo lo que es importante y están aquí escritos. Es que yo no soy muy dado para la lectura, me dicen algunos. ¿En serio me está diciendo eso? Como si uno dijera, bueno, entonces tranquilos. No, mis amados. Si queremos ser humildes, tenemos que decir, Dios me manda a leer y vamos a leer para que sepamos cómo conducirnos y cómo vivir adecuadamente nuestras vidas. Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Podríamos sacar algo de acá? Qué hermoso el libro de 1 Samuel que nos recuerda, entre otras cosas, que Dios quiere gente humilde que diga, yo no sé, yo no puedo, pero en Cristo puedo, pero en Cristo conozco, pero en Cristo vivo. En su palabra lo conozco, me nutro y sé cómo actuar ante diferentes circunstancias. Tenemos que pensar en la humildad como un valor fundamental para estar cerca de Dios, fundamental para estar cerca de Dios. Es Pablo, y termino con este pasaje, es Pablo que nos dijo allá a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no dijo mi voluntad. Él siendo Dios, Él podía haber sido el orgulloso porque Él tiene con qué ser orgulloso. Y no lo hizo. Y Él no dijo mi voluntad, sino la del Señor, sino la de Dios. ¿Será que podemos sacar algo para nuestras vidas de 1 Samuel? ¿Será que podemos pensar en esa manera de darle vuelta a nuestros pensamientos? Yo puedo, yo soy capaz, yo sé. Cuando en realidad es usted no puede, usted no es capaz, usted no sabe, yo tampoco. Yo necesito que el creador de la vida me diga cómo vivir esa vida. Una vez de que yo empiezo con arrogancias, estoy caminando hacia justamente la destrucción. Y como arrancamos diciendo al principio, al orgullo le sigue la destrucción. Yo no quiero que eso pase en mi vida. Yo quiero ser humilde delante de mi Dios. Mis amados, Dios me los bendiga. Que el Señor nos dé un corazón humilde. Que cuando nos ponemos feos y orgullosos, que Dios nos recuerde, por favor, no es como yo digo, es como Él demanda, es como Él quiere. Y nos enrumbamos justamente hacia la humildad. Señor, te doy gracias en esta noche que tú nos permites llegar hasta este momento, Señor, hasta este punto de poder reflexionar en cosas que son fundamentales para la fe cristiana. Señor, mi oración cortita y simple, Señor. Hoy te estamos reconociendo que nosotros no sabemos, que nosotros no podemos, que nosotros no tenemos las capacidades para vivir adecuadamente estas vidas que tú nos diste. Pero tú, Señor, eres el autor de la vida y nos dices cómo vivirla. Y ante el problema más grande que tenemos como seres humanos, tú nos diste en Jesucristo, Señor. Nos enseñaste que en Jesucristo podemos encontrar salvación y vida eterna a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestra confianza puesta en Cristo Jesús.
Y encima, después de darnos la esperanza eterna, nos dice, Señor, con tantas cosas, cómo tenemos que vivir, y nos da la capacidad por tu Espíritu para hacerlo. Permite que tengamos ese pensamiento recurrente: yo no puedo, yo no sé, yo necesito a Jesús. Que hay una constante necesidad, Padre, de buscarte, esa dependencia de ti, de decir, yo necesito siempre a Dios de mi lado. Ayúdanos a no caer como Saúl, a ver su vida y aprender de ella, Señor, a ver el contraste que encontramos con David, una persona que estaba llena de errores, pero que siempre tuvo a Dios como número uno y como primero a quien acudir. Y te suplicamos, por favor, de que seamos con un corazón sensible, que podamos reeducar, Señor, lo que hemos aprendido y cómo vivimos a través de tus mandamientos, porque una vez más, Señor, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos a un Dios que nos diga de qué manera vivir nuestras vidas. Llévanos con tu paz, por favor, con tu bendición. Oramos y nos quedamos en tus manos y todo lo pedimos en tu nombre, Cristo. Amén y amén. Mis amados, un fuerte abrazo desde casa.